El tercero de los Calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Jamás asumiré las irresponsabilidades de los demás, dijo Emmanuel Macron en su discurso ayer por la televisión francesa, más arrogante que nunca, afirma el diario comunista L'Humanité. Hay que decir que es parte del personaje esa arrogancia, porque ya incluso antes de ser electo, una vez le preguntaron a Macron cómo veía, el candidato a Macron, cómo veía su presidencia, y él contestó: jupiteriana. Claro, veníamos en Francia de dos presidencias muy malas. La de Sarkozy, un abogado de negocios que no dio pie con bola, salvo avanzar un poco más en la destrucción del estado de bienestar, de un personaje baladí como François Hollande, socialista de centro, digamos, de centro-derecha, porque tampoco hizo nada para levantar el estado de bienestar que seguían desmantelando. Y después ha venido Macron con sus presidencias jupiterianas, que, vaya a saber uno por qué, ha cerrado instituciones públicas, como la escuela donde yo estudié, la Escuela Nacional de Administración, ha destruido, también ha atacado el sistema educativo con reformas en la educación superior, privatiza empresas públicas, desregula, flexibiliza, no depende más, no trabaja más con los cuerpos técnicos del Estado, que en Francia son muchísimos, y el más reciente tiene 2 siglos, el más viejo 5, el Tribunal de Cuentas, sino que contrata por miles de millones de euros a consultoras privadas para que piensen las reformas del Estado. Como vemos, el libertarianismo o el ultraliberalismo o el neoliberalismo, en fin, el gobierno del capital logra poner a representantes del capital, que son los que representan esas empresas, esos grandes intereses empresarios, porque no se crea que representen a las pymes, o mucho menos a los agricultores, a los campesinos y campesinas franceses, sino que representan intereses. Y esos intereses, que son los mismos que cunden en Argentina, también cunden y azotan el viejo mundo, y en especial Francia. La situación en España es un poco distinta, si quieren otro día hablamos de ello. Pero en una situación realmente muy complicada, Macron disolvió hace unos meses la Asamblea Nacional. En Francia el presidente puede disolver la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, donde están los diputados, son los representantes del pueblo, y convocar a nuevas elecciones. Las elecciones en Francia tienen un sistema muy interesante que se llama el uninominal por circunscripciones, en este caso a 2 vueltas, porque hay balotage, que es que cada determinado número de electores se elige un representante. Y eso da una representación más acorde a los territorios, a las evoluciones históricas, para que los representantes sean, en la medida de lo posible, representantes de sus representados, y no, como en Argentina, también representantes de empresas privadas o de caprichos personales, o de ambos a la vez. Entonces, en esta situación de disolución, frente al modo de ganar elecciones presidenciales que tenía Macron, es decir, que lo que le convenía era ir siempre contra la extrema derecha, entonces él desde el centro derecha hasta la izquierda, todos votaban por él para que la extrema derecha no llegue al gobierno, una estrategia que cada vez da menos resultados, dio menos resultados, la extrema derecha siguió creciendo, es más, hizo lo imposible para que este nuevo Frente Popular, esta agrupación de partidos de izquierda, este frente realmente, el Frente Popular, como en 1936, no ganase ni las presidenciales ni las legislativas. Entonces se aseguró, viajes a Paraguay mediante, que hubiese muchos candidatos de la izquierda antes de la formación del Frente Popular que le carcomieron a Mélenchon los votos, los porcentajes necesarios para tener una opción de izquierda real, de izquierda nacional en Francia, en las últimas elecciones presidenciales. Entonces,
era fácil. Macron, el presidente jupiteriano, frente al horror de la extrema derecha. Y bueno, sí, mejor Macron que la extrema derecha, claro, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y a cambio de qué? Porque es un poco también lo que decía Picone. Si se junta todo el rejunte para ganarle nada más a Milei, bueno, vamos a caer en una situación a la francesa muy rápido, que es la ingobernabilidad. Es decir, la incapacidad de establecer políticas duraderas y sustentables en un proyecto político. ¿Y por qué Francia no lo puede hacer? ¿Por qué Macron no lo puede hacer? Porque no tiene proyecto político. Es un proyecto exclusivamente económico y sobre todo financiero. Por supuesto, en nombre del libre mercado y la autorregulación de los mercados y todas esas cosas que son indemostrables, pero que nos machacan en los medios, ya sea a los bordes del Sena o a los bordes del Paraná. En ese sentido, para salir de una situación complicada, porque había habido elecciones europeas en las cuales había ganado la extrema derecha las elecciones europeas, los franceses no le dan mucha bola a Europa. En general se vota un 50% de esas elecciones, lo que hace que sean los sectores populares los que voten menos o los sectores más progresistas, y avanza la extrema derecha. Y sobre esa victoria de la extrema derecha en las elecciones europeas, hace unos meses, Macron decide disolver la Asamblea Nacional. Por eso cuando dice nunca asumiré la responsabilidad de los demás, ¿de quién está hablando? Sino de él mismo, de la irresponsabilidad profunda que era disolver una asamblea con el riesgo de que hubiese una mayoría de extrema derecha, que era lo que además todos los encuestadores decían. Una asamblea de derecha que, por supuesto, ya ha tirado toda la adoración xenófoba hacia el gran de Francia frente al capital para usar esa xenofobia siempre contra los extranjeros. Oigan, qué coincidencia. Pero al mismo tiempo, la conformación del nuevo Frente Popular se hizo en torno a un programa de gobierno. Es decir, no fue el rejunte de los rejuntados, sino que los socialistas, los insumisos, los comunistas, otros colectivos, otros movimientos sociales, los sindicatos. Hay que decir que también hay una CGT en Francia, que esa CGT es comunista, y que está dirigida por una mujer, la secretaria general. Y era un programa de gobierno reformista. Es decir, bueno, vamos a volver a la jubilación a los 60 años, no lo vamos a subir a los 64, vamos a tomar medidas en favor de la educación nacional, vamos a restablecer la autoridad del Estado. Es decir, realmente un programa reformista, creíble, cifrado, gracias al cual, en las elecciones parlamentarias, el nuevo Frente Popular llegó como primer partido, o el partido más votado. Después, la extrema derecha, Marine Le Pen, que se iba a quedar con todo al final, no llega al gobierno, no logra la mayoría, tampoco el Frente Popular, y queda un espacio, un tercer espacio, que no es el tercer estado, un tercer espacio compuesto por la derecha liberal macronista, socialdemócratas y socialliberales, ahí medio mezclados, y en Francia el que gana las elecciones legislativas debe ser llamado por el presidente de la República, por el presidente de la Nación, en este caso Macron, para intentar formar gobierno. Claro, hasta ese momento, en la Constitución de la Quinta República y en la historia de la Quinta República, siempre hubo mal que mal mayorías claras. Y personas electas, diputados, nombrados, llamados por el presidente de turno, para asumir la primera magistratura del país, para la segunda, digamos, para decir, el puesto de primer ministro, la magistratura del presidente, el puesto de primer ministro, hacer una declaración de política general expresando cuál va a ser su plan de gobierno, que luego debe ser votado por la Asamblea, que es lo que le da la consistencia a ese gobierno para que pueda gobernar. Pero aquí que Macron dijo no, aunque haya ganado el Frente Popular, no voy a llamar a nadie del Frente Popular porque no van a conseguir ese voto de confianza en la Asamblea. Una apreciación. Por supuesto que no está escrito en ninguna parte, pero a nadie se le ocurriría no llamar al partido que gana las elecciones para que intente formar gobierno. Y que luego, que sea lo que tenga que ser, que se vote y que se vea. Evidentemente la extrema derecha muchas ganas de votar a la izquierda no tenía, menos el centro macronista. Pero se le tenía que dar la oportunidad, incluso la oportunidad de fracasar. Porque al no darle esa oportunidad,
al no nombrar a Lucy Castex, una alta funcionaria del nuevo Frente Popular, primer ministra, daba la sensación de que el resultado de las elecciones no importaba, con un deterioro en la política y en la credibilidad de la política más grande aún que el ver un senador argentino cruzando con cientos de miles de dólares de ver a saber de dónde vinieron. Entonces, claro, lo del Frente Popular dijeron, este gobierno es ilegítimo, Macron tiene que renunciar, porque es la única manera que habiendo nuevas elecciones presidenciales, puesto que no se puede llamar a nuevas legislativas tan rápido, que renuncie, y al no haber vicepresidente, se hacen nuevas elecciones y que gobierne el que saque más votos. Esa era la posición de izquierda. Macron dijo, no, yo voy a seguir gobernando hasta el último momento de mi mandato. Uno nunca sabe cuándo es el último momento del mandato. Después de esas elecciones, vinieron los Juegos Olímpicos. Entonces Macron no nombra a nadie porque lanzó una tregua olímpica, porque era jupiteriano, Júpiter es del Olimpo, entonces es lógico que se manda una tregua jupiteriana en la cual no nombró primer ministro. Entonces seguía gobernando, un gobierno que no tenía legitimidad para gobernar, seguía tomando decisiones. Gobernar por decreto. Ah, caramba, qué coincidencia. A la final nombró a un tipo, Michel Barnier, que trató de hacer algunas reformas, trató de juntar algunos votos por izquierda, trató de separar al Partido Socialista del nuevo Frente Popular, no lo logró. No faltaban los socialistas que ya tenían afilada la garrocha, porque el poder es así, ¿no? O lo tenemos nosotros o lo tienen los zurdos, como diría uno que conocemos. La cosa es que los zurdos en este caso lograron mantener bastante bien la cohesión y presentaron una moción de censura a este nuevo gobierno, que venía después de varios meses de una Francia sin gobierno. Un desgobierno, podríamos decir. Y esta vez la extrema derecha apoyó la moción de la izquierda. Por supuesto, Macron dijo, esto es un complot contra la República, porque claro, si él es Júpiter, ¿cómo él no va a ser la esencia misma de la República Francesa? Pero es simplemente una cuestión aritmética. Acá no hay una unión entre los rojos y los negros, para nada. Simplemente, lo que estamos viendo en Francia es que después de varios gobiernos fracasados, entre los cuales los de Macron, entre los cuales uno de la izquierda, de Hollande, entre los cuales uno de la derecha, de Sarkozy, de varios gobiernos fracasados, lo que hay es un hartazgo generalizado, porque la política no sabe utilizar las instituciones que dispone para resolver los problemas de los ciudadanos. Va de nuevo, porque la dirigencia política no utiliza las instituciones que tiene para resolver los problemas del pueblo, de los ciudadanos, de la France, o sea, digamos. ¿Vio? Por eso mismo, hoy Macron está en consultas, tiene que llamar a todos los partidos, y al final es muy probable que tenga que pedirle al Frente Popular que forme gobierno. Y que Lucy Castex sea la primer ministra. Cosa que había dicho que era absolutamente imposible, porque él consideraba hace 6 meses, porque él consideraba, era el gran sommelier de las elecciones y consideraba que los resultados políticos eran otros de los que realmente sucedían. ¿Cómo voy a nombrar a un ministro que no tiene mayoría? Bueno, déjelo fracasar, señor presidente. Pero si salieron primeros los del Frente Popular, ellos son los que proponen. Y después si fracasan, bueno, después se llamará a otros grupos. Pero así funcionan las instituciones en Francia. Esa fascinación que hay en el mundo neoliberal por destruir las instituciones, incluso y sobre todo las que funcionan. El derecho administrativo francés es el padre de los derechos administrativos. Las legislaciones del Código Civil, el Código Penal, el Código Napoleón se llamaba porque Napoleón lo mandó a redactar y además supervisaba. Era la modernidad, era la revolución con botas en ese momento, hace un poco más de 2 siglos. Romper lo que funciona. ¿Para instalar qué? ¿Otro sistema, otra moneda de gestión de las instituciones? ¿Que no va a funcionar? Entonces se rompe lo que funciona y se pone algo que no funciona. ¿Ven la lejanía y proximidad que hay con la realidad argentina? Malos gobiernos dan mala política. Y en este resurgir, porque en Francia por lo menos hay una alternativa, el Frente Popular,
una alternativa que confedera un montón de partidos políticos, de asociaciones civiles, de movimientos sociales, de diversidades, con un plan cifrado, un plan cuantificado, un plan de gobierno. Ahora, Macron está solo, arrinconado. Y como se vendían boletos para una rifa del fracaso y Macron se los compró todos, el acuerdo con el Mercosur ya hace bajar a los campesinos y las campesinas francesas a la calle. Tener 200 hectáreas en Francia es ser un latifundista. Las explotaciones agrícolas son muy pequeñas. Es un resultado de la Revolución Francesa, que no fue más que una gigantesca reforma agraria. Eso que no nos vendría mal aquí, en la patria, digo. Ayer arrestaron ya 5 campesinos por manifestarse contra el acuerdo con el Mercosur, por supuesto, pero también contra una reunión donde estaba Bunge, Cargill, Dreyfus, las grandes multinacionales del grano. Porque estos campesinos también van contra las multinacionales. No son el campo argentino que está al servicio de Bunge, Dreyfus, Cargill. Así que no las tiene fácil el jupiteriano. Parece que en el Olimpo andan un poco cansados, che. Muchas gracias.